Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Miércoles 17 de mayo de 2017, bienvenidos. ¿Cómo están? Un placer saludarles a ustedes. Queremos darles la más cordial bienvenida al Análisis Económico Semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, que están al servicio de usted para poder optar a su mejor señal. Transcurre el tiempo y el país sigue sin tener una reforma viable y apegada a la realidad de cientos de miles de pensionados, quienes están a la expectativa de la mejor decisión que tomen los legisladores. Tema que nos tiene a disposición para ser tratado con nuestros invitados este día. Quiero saludar cordialmente al doctor Jorge Martínez, empresario. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias y buenos días a la teleaudiencia. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida también al licenciado Mauricio Chavarría. Él es consultor económico, también conocedor de la materia. Gracias por acompañarnos, don Mauricio. Gracias por la invitación, Ernesto. Un cordial saludo a dos buenos y grandes amigos y buenos profesionales, y qué agrado poder compartir este tema este día. Así es. También saludo cordialmente a Carlos Federico Paredes, economista. Gracias, Carlos Federico, por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Es un placer compartir el set con la audiencia, contigo y con los compañeros. Bueno, tenemos esta semana una tercera propuesta de reforma a las pensiones fue sometida precisamente al Congreso, esta por parte del Partido Gana, cuya temática de fondo busca marcar diferencias respecto a la planteada por el gobierno y también con respecto a la de las organizaciones de la ciudadanía. Hoy gravitaremos en el ambiente general con dos expertos o con los expertos en la materia, sin perder de vista lo urgente que es ponerse de acuerdo y en segundo lugar que ésta sea sostenible en el tiempo, porque de eso se trata desde luego cuando se traza una reforma dentro del sistema de pensiones, que ésta sea sostenible en el tiempo. Tres preguntas claves nos van a ayudar a dirigir el debate este día. La primera de ellas dice: ¿qué factores detienen la aprobación de un nuevo modelo o reforma al actual sistema de pensiones? Porque ahí está precisamente la disyuntiva, ¿no? Primero, conocer cuáles son los factores que detienen esto y si nos vamos a ir por una reforma profunda o es que verdaderamente necesita el país un nuevo modelo. La segunda pregunta: ¿qué experiencia nos deja la primera reforma impulsada en 1998, cuando se cambió el sistema? Así es que yo creo que también será un buen punto de partida para examinar qué experiencia nos deja veintitantos años que tiene este sistema. Y la tercera pregunta es: ¿qué papel juega el cotizante en medio de la discusión? Porque obviamente las decisiones al final van a ser tomadas por los políticos. Así es que con este énfasis, recuerde que nuestros sistemas de comunicación están disponibles para que usted participe. Recuerde, tienen la oportunidad de llevar la señal nuestra en su teléfono móvil. Lo único que tiene que ingresar es a través del Diálogo con Ernesto López, nuestra cuenta en Facebook Live, para que usted pueda tenerla de primera mano. También con Ernesto López Radio. Así es que, nuevamente, bienvenidos. Quizás voy a comenzar desde el punto de vista del atraso. ¿Qué factores de alguna manera detienen la aprobación de un nuevo modelo o una reforma en esto? Voy con usted, doctor Martínez, y luego entramos un poco también en la opinión del resto en este punto. Bueno, hay varios factores, ¿no? Primero, que el tema se ha vuelto un tema político, un tema de debate político en una sociedad muy confrontada, en donde los salvadoreños, aún en el deporte, o somos del Barça, o somos del Atlético de Madrid, o del Real Madrid, y en lo político acá, pues, o si se es de derecha o de izquierda, si se es de Arena o del FMLN, y ahí están las posiciones, ¿verdad? O sea, hay posiciones políticas en esto. Otro factor es que estamos cerca de un proceso electoral también, ¿no? Ese podría decir yo que es un segundo factor que detiene esto. Hay un tercer factor y es que no se quiere buscar la reforma que sea conveniente para los intereses de los cotizantes. No se quieren renunciar a ciertos
a ciertos beneficios de cómo está el sistema actual y no se está actuando, un factor importante es no se está actuando con la suficiente responsabilidad ante los dueños de las pensiones, porque los dueños de las pensiones son los trabajadores. Y ese dinero, pues ahí vemos nosotros cómo se discute que se los va a robar este, que se los va a robar el otro. Y se está tocando un tema tan serio que es el tema del trabajador que cuando llega ya a una edad madura, a una edad, a la vejez, que pierde su capacidad de trabajo, necesita que del fruto de su trabajo, mediante el pago de cotizaciones, tenga asegurada una vejez y no le toque andar en la mendicidad. Por lo tanto, creo yo que la irresponsabilidad en el abordaje del tema es otra de las razones por las cuales no se logra ninguna solución y quizás también nadie habla de cara al pueblo buscando soluciones, sino que defendiendo posiciones, y a los cotizantes y al pueblo en general se le mantiene engañado, al igual que en muchos temas políticos que son de interés ciudadano. O sea, son varios factores los que rodean ese atraso. Exactamente. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la opinión que tiene el resto de la mesa? Vamos a ver, Carlos Federico y también Mauricio. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, a mí me parece muy importante lo que ha planteado Jorge, porque el centro de todo el debate debe de ser el beneficiario. Y el tema acá es que la crisis fiscal que vive el gobierno ha hecho prácticamente sustituir al beneficiario por el Estado. O el interés que tienen los administradores de pensiones, dígase las AFP, en seguir manteniendo la gestión y la administración de estos fondos, han hecho también que ellos tengan una participación excesiva en relación a lo que es el sentido fundamental de todo sistema de pensiones, que es que se debe a la población, al cotizante. Entonces yo creo que deberíamos de regresar de nuevo al origen de lo que justifica un sistema de seguridad social, y dentro del sistema de seguridad social un sistema de pensiones. No me cabe la menor duda que si logramos metodológicamente hacer eso y regresamos al origen, vamos a ir mejor orientados. A mí me da la impresión que se ha avanzado mucho, porque en el pasado no había ninguna propuesta alternativa, solo se planteaba un problema. Ahora hay 4 propuestas alternativas, ¿verdad? Entiendo que está una propuesta que ha hecho el Estado, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, hay otra propuesta que han hecho las administradoras de pensiones, hay otra propuesta que han hecho los trabajadores que recientemente en el 1 de mayo le entregaron al presidente de la República una nueva propuesta, y el día de ayer conocimos una nueva propuesta del Partido Gana. Sí. Esto significa que ya el salvadoreño comenzó a producir creativamente. Y escuché decir en un programa, por cierto, aquí en este canal, a Lorena Peña, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda, que había habido una resolución tomada en el seno de esa comisión, y que la resolución era aceptar que era preciso contratar una asistencia técnica que analizase las propuestas que estaban sobre la mesa. Entonces yo creo que si ese camino se continúa y le damos tiempo y tranquilidad a que esta decisión se administre y le bajamos el perfil a este tema para no seguirlo politizando, porque ¿cómo puede estarse discutiendo una cuestión tan importante para el país señalando que uno es un ladrón y que el otro también lo es o lo fue? Y yo creo que no se trata de faltarse el respeto de esa manera a ninguno de los que están involucrados en el juego. A mí me merece todo el respeto la propuesta que viene de Hacienda. Hay una lógica fiscal también que está queriendo ser protegida. Hay un sistema de sostenibilidad que quiere ser protegido. Me parece que hay una lógica de mucho respeto en la propuesta que ha hecho la Iniciativa Ciudadana, muy creativa también, en donde le quita carga y presión al Estado. Me parece que hay una intención por parte de los trabajadores también de centrarse más en lo que ellos perciben como sus propios intereses y se van realmente a un sistema más estatal que otra cosa.
Y me parece que la propuesta de Gana pues hace un esfuerzo también por, aunque incremente la cotización en 3 puntos, porque va para el 16%, pero en los cálculos que no los ha revelado, pero que me imagino que deben de tener alguna sustentación, están planteando ellos que la pensión pudiera llegar a un 70% del salario. Y por lo tanto incrementar así las condiciones y la mejoría de las condiciones de vida de esta población ya en la edad de la vejez, como en la que estamos nosotros. A mí me parece que es muy importante respetar el tema central, que es el tema también de la solidaridad. ¿Por qué razón? Porque en este país, tú lo has dicho aquí con invitados recientes, la población económicamente activa del país, ¿cuánto de la población económicamente activa del país realmente le cotiza al fondo de pensiones? Entonces, le estamos haciendo desfilar todos los días en la discusión a la población un Rolls Royce cuando la gente anda en carreta. Entonces, yo creo que también es una falta de respeto en ese sentido a la mayor parte de la población que no cotiza y que no tiene ningún beneficio sobre este tipo de sistema. Entonces hay que incorporar también al ausente, como tú dices, ¿verdad? Toda esa Asumiendo población, el papel del ausente debe asumiendo el estarlo. papel del ausente, realmente, ¿qué relación debe de tener una reforma en el sistema de pensiones con esa inmensa masa de población que no tiene ningún beneficio cuando llega a su edad adulta, a su edad ya de vejez? Por ahí dejaría yo por el momento el tema. A ver, Mauricio, ¿cuál es, digamos, la opinión que refuerza o se distancia un poco de lo que se ha planteado? No, pienso que coincido con el punto central de lo que se ha planteado, y es que realmente ninguna de las propuestas está centrada en el beneficio hacia el trabajador. Es decir, todo el mundo ofrece mejores pensiones, Sí. todo el mundo le garantiza estabilidad al sistema, pero al hacer los números es cuando vienen ya los problemas de la sustentabilidad de un sistema de pensiones. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, que el trabajador es el gran ausente, y definitivamente ha sido ausente en el año 98 y ahora está siendo prácticamente el ausente, salvo la participación de algunas asociaciones de trabajadores que de alguna manera han expresado pues, sus intereses, sus puntos de vista. Pero creo que el punto central debería de ser establecer realmente qué es el beneficio que se quiere otorgar en un sistema de pensiones. Porque hablar en temas bien generales o hacer ofertas de incrementar esto, de incrementar lo otro, como un discurso, creo que eso compromete todavía más y dificulta más realizar una adecuada reforma de pensiones. Cuando acá en El Salvador, hace muchos años, modificaron la edad de jubilación, que era de 65 los hombres y 60 las mujeres, y eso fue modificado en el Seguro Social, se hizo con una visión meramente política. Cuando en el Seguro Social se tenía un sistema financiero que permitía cubrir las pensiones en forma progresiva y adecuada, con un sistema de financiamiento de prima escalonada, que yo creo que vale la pena también más adelante desarrollarlo, y no incrementaron las cotizaciones apropiadamente en el tiempo para hacerlo económica y financieramente viable, es igual al discurso que estamos escuchando aquí, porque por cuestiones políticas no conviene a los trabajadores, no conviene a los empresarios, y se quedó en un 5% cuando ya a ese momento debería haber estado en un 7, 7,5%, y a estas alturas estaríamos en un 9% de cotización. Entonces, cuando las cosas no se manejan técnicamente, es cuando empiezan a surgir los problemas, porque se desequilibran los sistemas. Y ahora en las propuestas, yo he revisado 2 de ellas y lamentablemente tengo que decirlo, cuál es el sistema financiero para sustentar las propuestas. Por ahí comenzaría yo la pregunta para la reforma, porque en base a los beneficios que están ofreciendo, el sistema que están planteando no tiene ni pies ni cabeza, porque están haciendo una mezcla de beneficios con un sistema financiero que no van a dar para ese beneficio. Y definitivamente creo que lo que está deteniendo, hoy vamos a responder tu pregunta, lo que está deteniendo la reforma son esas posiciones encontradas. Federico creo que lo ha enfocado bien, también Jorge.
en que ya deben de abandonarse posiciones en mezquinas. es decir, el gobierno es ladrón, pero usted se roba mucho las comisiones. No tengo pensiones buenas, usted me dijo que iba a tener pensiones buenas. Él dice que sí, pero no dice cómo. Y la propuesta, por ejemplo, del gobierno, cuando habla de que el 74% aproximadamente de los cotizantes ganan menos de $500, y les dice, y van a pasar para allá todos los fondos, pero no les dice a cambio de qué beneficio conlleva eso, a qué tiene derecho con esos ahorros que ya cotizó, que ya los tiene en su cuenta individual. Entonces hay una serie de como vacíos que yo creo que deberían de nombrarse, y se ha sugerido por varias instancias, una comisión técnica que analice esta situación, porque de lo contrario, dentro de 10 años vamos a estar en una, bueno, hoy no es reforma, sino que es una contrarreforma, así como lo está planteando el gobierno. Bueno, Más yo adelante creo va a que ser más otra. parches, ¿no? Son más parches, Mauricio, porque Posiblemente, ¿eh? porque se necesita, bueno, ni siquiera hablarle de manera muy compleja de soluciones demasiado complejas que el pueblo no las entienda. Si es bien sencillo, vea, una de la segunda pregunta que usted planteó fue qué experiencia nos deja este sistema. Sí. Bueno, primeramente nos deja como experiencia de que el sistema previsional del Estado quebró, porque los jóvenes se fueron con las AFP y los viejos le quedaron al gobierno. Y a la fecha quiero darle algunos datos, y Mauricio que tiene muy buena información. El INPEP tiene 10,000 cotizantes, pero tiene 53,000 pensionados. Imagínese usted, o sea, lo que percibe de cotizaciones no es nada a la par de lo que paga a los pensionados. El seguro tiene 3,000 cotizantes y tiene 44,000 pensionados. Y dentro de poco estos 3,000 van a ser también pensionados. Y vamos a tener 47,000 pensionados y 0 cotizantes. Es lógico que el sistema previsional del seguro y del INPEP iban a tronar, porque eso se esperaba que así fuera. Mientras que las AFP, desde la época en que comenzaron a funcionar, creo que son hace como 18 años, se quedaron con los jóvenes. Los más viejos, que eran los de 36 años, las mujeres están por cumplir 55 este año o el otro. Este año. Este año. ya una Entonces mujer, quiere decir que han cotizado 18 años sin estar pagando pensiones. Sí. Y los hombres que se jubilan de 60, todavía le faltan 4 años más de seguir cotizando, y ni un hombre de 36 se va a poder jubilar si no Hay está... una inconsistencia diametral en esa es que parte. claro, sin cotizantes fracasa un fondo. Imagínese cómo va a tener rentabilidad un fondo es que solo paga pensiones y no recibe cotizaciones. En ese caso vale la pena aclararle al público que esa situación que está comentando Jorge se preveía como parte del costo de la transición, y el costo financiero o económico de esa transición era 15.523 millones de dólares. Es decir, y aquí hablamos de esas en cantidades como que decimos 10 de yuca, ¿verdad? No, y el gran problema es... Más confiados en que hubiera un terremoto y que todos los viejitos murieran. O la peste. Una peste. Bueno, la cuestión es la siguiente: la falta de previsión para poder financiar este déficit es lo que tiene al sistema ahorita en cuestionamiento, porque este es el punto central. Tú llegaste así directamente al punto medular de la crisis que se tiene ahorita. Es que no se tienen los fondos para, ni el mecanismo, aunque está en la ley, para cubrir el déficit del sistema antiguo, que son 15,000 millones. Y si a eso le agregas, de que no se tiene tampoco la medida para que el Estado pague las pensiones mínimas, porque a él le cae, entonces eso lo agrava con 2.700 millones de dólares adicional. Ya ahorita ya les mencioné que estamos hablando de 18,000 millones de dólares que allá en el 98 se previó que iba a suceder esta situación. En el artículo 200 y algo, por acá lo tengo, se mencionó que había el mecanismo de que en el presupuesto de la nación
se fuera constituyendo un fondo del 0.5% en los primeros años, el 1% del presupuesto de la nación y luego el 1.5%. Yo no he visto a alguien que salga diciendo, no, miren, aquí está la masita y no se preocupen que aquí vamos a seguir pagando. Esta falta de previsión y de seriedad, y es que el problema es el siguiente, y no solo es aquí, ¿y quién le hace caso a los jubilados? Es una buena pregunta que vamos a dejarla planteada con voces autorizadas acá en el programa. ¿Y quién le hace caso a los jubilados? A ver, Carlos Federico, te vi muy pensativo en estas dos últimos Bueno, intervenciones. yo he Te doy estado- la palabra cuando sí. regresemos, abrimos el debate porque los expertos, los autorizados para hablar de este tema son ustedes. El propósito de plantear esta temática este día es, bueno, gravitar en ese mundo de opciones. Hay 4 propuestas, ¿verdad? La presentada por el Ejecutivo, un sector de gremiales, un sector de trabajadores y ahora una cuarta que presenta el Partido Gana, que vamos a tener más adelante la oportunidad de examinarla porque plantea también subir la edad de jubilación, creo que en las mujeres. Habla también de las 2 opciones que puede tener el trabajador, de darle las 2 opciones. Alguien decía en ese discurso, en ese escenario político el día de ayer, cuando al FMLN no puede presentar una propuesta, busca a su amigo para presentar propuestas como la que el día de ayer, haciendo, digamos, referencia a esa propuesta presentada en el Congreso por el Partido Gana. Vamos al debate cuando regresemos, un poco más también la participación de ustedes a través de las redes sociales. Recuerden, estamos en @diálogo21, @Neto López Radio. Aprovecho la oportunidad para invitarlos también para que me acompañen este día al debate político de radio. De todos los miércoles va a estar Julio Valdivieso, Jorge Dabú también se incorpora a este panel y Carlos Arambo. Un interesante debate político semanal, hoy en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. No se lo pierdan. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces a conocer el detalle de estas imágenes que nos están haciendo llegar a través de nuestro Megadrón en el Boulevard de Constitución. Ahí prácticamente estamos incorporando la San Antonio Abad, el redondel de la Constitución, y un poco de tráfico en la conexión hacia lo que sería producto de la avenida Sisimiles, que es el semáforo de la avenida Sisimiles. Sin embargo, en el redondel tenemos despejada la zona para que usted tome en consideración si piensa desplazarse del sector, sería sur a norte, ¿verdad? Así es que ahí tiene esta imagen propicia para que usted tome en consideración lo que nos ofrece nuestro Megadrón, pequeña carga vehicular en el sector del carril que incorpora hacia la San Antonio Abad, así como también hacia lo que sería el túnel, el paso a desnivel que conecta con la ampliación, o mejor dicho, con lo que sería el sector del Boulevard Constitución. Así es que tome en consideración estas imágenes si usted piensa utilizar estas arterias. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa. Desde luego, si usted busca seriedad, puntualidad, y pues aquí tenemos voces muy experimentadas en el análisis y el abordaje de este tema que obviamente sigue letargado en la discusión y sobre todo también en la concreción de lo qué se va a hacer con el tema de las pensiones. Pero antes de continuar con quiero decirles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor de Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador.
Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, una invitación especial para que usted visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público. Son 25 sucursales abiertas a nivel nacional y también con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y Chalatenango. Farmacias Cefafa, abierta las 24 horas del día. Bueno. Gracias. Mira, a mí me parece muy importante que volvamos nuevamente a pensar en el beneficiario del sistema. Ahora que estábamos fuera de cámaras, nos recordábamos y colocábamos al ausente presente sobre la mesa. Y es esta persona que cotizó durante más de 25 años, dedicó toda su vida a servirle al país, ya sea en el sector público o en el sector privado, y confió en un sistema de seguridad social y en un sistema de pensiones que le permitiera, al llegar a su tercera edad, encontrar un respaldo para poder sobrellevar la vejez. ¿Qué le sucede a estas personas que, producto de esta situación de retraso en la toma de decisiones respecto a la reforma que es preciso hacerle al sistema, no le está llegando su depósito con la regularidad y con la oportunidad que se requiere? Ese es un principio básico, el principio de la automaticidad, ¿verdad? O sea, el día en que a usted le corresponde y tiene derecho a que su recurso le sea depositado en su cuenta, usted lo tenga. ¿A dónde está este derecho que tiene la gente que ya cotizó? ¿Y dónde estamos colocando y en qué tipo de incertidumbre y en riesgo, incluso en problemas de salud que no puedan ser atendidos adecuadamente por nuestra población ya en la tercera edad y que tiene este derecho? Entonces es un llamado a los partidos políticos para que depongan las actitudes partidarias y que este tema de pensiones no se trate políticamente, sino que se trate con un criterio técnico. Por supuesto que va a tener aristas políticas, eso es indudable. Pero yo entonces quiero regresar a la propuesta inicial que hacía Lorena Peña. Ella dice, en la comisión hemos acordado los diferentes partidos políticos, ahí están todos los partidos políticos, sin excepción en esa comisión. Ella dijo, hemos acordado por unanimidad recibir una asistencia técnica para evaluar las propuestas. Entonces yo creo que es fundamental que en el país le demos seguimiento a esta situación y le demos espacio para que actúe. Y le demos credibilidad a la decisión que por unanimidad han tomado todos los partidos políticos. Porque el problema es que estamos desacreditando cada propuesta. Entonces, uno de los problemas fundamentales que hay en el retraso es que no hay un sujeto político que tenga la credibilidad de los diferentes sectores de la población, de que cuando se expresa y habla, lo que está diciendo es lo que probablemente va a suceder. Aquí lo que hay es un absoluto ambiente de incertidumbre. Mira, Federico, ¿sí? aquí habemos tres personas que yo creo que algún nivel de credibilidad tenemos y yo creo que aprovechemos esta ventana de opinión para poderle hacer sentir a la población que sí habemos gente preocupada porque las cosas se hagan bien. Por ejemplo, con este sistema que está vigente, ¿qué esperan los cotizantes y qué esperan los pensionados? En primer lugar, yo creo que de alguna manera y de alguna parte, que vengan 4.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares y le digan al gobierno, mire, reembolsele este dinero a los fondos de pensiones porque ese dinero es de ellos. Están esperando que le digan, mire, y la rentabilidad de las inversiones nunca va a bajar del 4,5%. Eso es lo que está esperando la gente de este sistema actual, En cambio, por el otro lado, y la pregunta es, ¿podrá venir ese Santa Claus o ese ente financiero que le diga, aquí están los 5.000 millones que usted le ha prestado a sus trabajadores, devuélvaselos y arreglémonos entre nosotros? Yo voy a ser su nuevo acreedor. Esa es la solución así, gruesa, de la situación actual. Pero para salvar el escollo. Nada más para eso. Bueno, salvaríamos en este momento el problema del ahorro, no lo que decía Federico.
hay que pensar en aquella gente que dentro de poco, decíamos, los jóvenes de hoy van a ser viejos. Y si no se toman las medidas sustentables, reales, posibles, realmente vamos a llegar a otra contrarreforma diciendo mil cosas. Ahorita bien, esta es la situación, yo la planteo así un poco gruesa, Jorge, porque la gente está esperando que alguien pague, le regrese lo que le ha prestado el gobierno a esos fondos de pensiones. Es lo que está pensando. Pero las soluciones, y es bueno que lo entienda el trabajador cotizante, las soluciones a este problema con buena voluntad no son complejas. Para que funcione un sistema previsional, los cotizantes deben ser más que los pensionados. Totalmente. Pero nuestro país tiene como 6 millones de habitantes, ¿no? De los 6 millones de habitantes hay como 4.700.000 que ya están en edad de trabajar. Pero de estos, la población económicamente activa es de 2.8 millones. O sea, hay 2.800.000 salvadoreños trabajando. Pero resulta que a las AFPs y al seguro solo cotizan 600.000. como 600.000 o 700.000. Pongamos 700.000. Eso quiere decir de que de la gente que está en edad laboral, hay 4 millones que quedan fuera, que van a ser 4 millones de viejos en el futuro que no van a tener ni fuerza para trabajar ni una pensión para poder sobrevivir a la vejez. Lo que se tiene que hacer es que si el sistema funciona, el sistema previsional funciona cuando los cotizantes son más que los pensionados, y los del sector formal, digamos que sean 700.000 trabajadores o 600.000 los que cotizan, pero hay 2.800.000 que trabajan y ahí está el sector informal. ¿Por qué no se incorpora el sector informal y entonces se va a tener una base amplia de cotizantes? Vean, hay que arreglar instituciones del Estado, por ejemplo el Seguro Social. El Seguro Social invierte más del 50% de su presupuesto en gastos de administración y quizás un 48 o 45% en realmente atender a los enfermos asegurados. Hay que buscarle más eficiencia al seguro. El seguro tiene la capacidad de absorber, debería tener la capacidad de absorber un mayor número de cotizantes. Y una cosa interesante, una buena experiencia que nos deja la administración del fondo por las AFP es que mientras el costo anual administrativo de cada cotizante para el gobierno es de $1.800 anuales por cada trabajador cotizante, mientras que las AFP solo tienen un costo de $22. Imaginen qué diferencia, de $1.800 a $22. Entonces, esa es parte de una buena experiencia de las AFP. La mala experiencia de las AFP es que le cobren del capital del fondo del trabajador por administrarlo. No deberían cubrir sus costos de las utilidades del fondo. Porque qué gracia tiene de que si yo voy a depositar un dinero a un banco para ahorrar, No te cobran. que el banco me cobre por trabajar con mi dinero, que es lo que están haciendo las AFP. Pero Jorge, me parece muy bien lo que estás planteando. No obstante, me gustaría que consideraran que las condiciones se le pusieron a las AFP para que tuvieran esa eficiencia, porque justamente ya dijimos que la migración de todos los jóvenes fue para las AFP y se quedó la menor población siempre con el gobierno y el gobierno sin recibir los ingresos. Claro. Entonces, por eso ese costo tan alto de administración por cotizante que tiene el Estado, ¿verdad? La base es pequeña. La base es pequeña, pero yo creo que aquí ya, como decía muy bien Mauricio, llegaste por el otro lado también a la parte medular, ¿verdad? El tema fundamental es que el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema de Seguridad Social tiene que estar ligado a lo que es la situación económica del país. Y si el país tiene una economía en donde el 80% de las empresas son informales, pues obviamente tenemos entonces pocos cotizantes por definición, ¿verdad? Hay que darle chance a los informales. Como tú me comentabas y me recordabas muy agradablemente que cuando te dedicaste al mundo de los organismos no gubernamentales,
ustedes inventaron el concepto del mango twist, ¿verdad? Bueno, es que ese es el tipo de acercamiento que debe de tener la opción técnica. O sea, la opción técnica tiene que tener la capacidad de reconocer que la economía del país en su 80% es informal. Claro. Y por lo tanto hay gente que con un canasto sale todos los días a vender y se hace su salario diario, pagando intereses de usura extremadamente altos. ¿Cómo vamos a organizar un sistema de cotizantes que permita la incorporación gradual de todo este sector informal a cotizar para permitir realmente que haya un suficiente ingreso que le dé sostenibilidad a cualquier alternativa de pensiones? Acordémonos de que cuando hablamos de incorporar al sector informal, estamos hablando de pague. Sí. Esa palabrita, ¿verdad? Mágica, y que tanto cuesta tragarla. Tiene que pagar por esto. Porque la verdad que la previsión social, las pensiones no son gratis, pues, sino que alguien tiene que pagar para recibir. Pero los informales aspiran a incorporarse. Yo he trabajado, como dice Carlos Federico, en el pasado, con informales que quieren cotizar. El problema es la burocracia de la formalización y la burocracia de la desinformalización. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de querer cerrar una empresa. Sí. Tú has estado en eso, Federico. Es un calvario. Es un calvario hacerla. Y es un calvario más grande cerrarla. Entonces, la gente cuando dice, bueno, ¿y qué implica la formalización? Primero, número de contribuyentes, pagar impuestos, y empieza todo aquello que le permite al sector informal sobrevivir, que son aquellos costos fijos que absorbe el empresario formal y toda la formalidad absorbe con esos costos. Eso incrementa ¿cómo se llama? Sus precios. En cambio, la informalidad no. La informalidad está por ahí, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas que yo creo que Álvaro de Soto hace muchos años anduvo trabajando. Bueno, y fíjate que aquí en el país hay instituciones que tienen una buena experiencia en ese sentido. Hace poco acaba de cumplir 25 años Integral. Y vi a Luis Castillo y a Juan Pablo Mesa explicar en un programa, claro, ¿verdad? Cómo es que trabajan ellos con las poblaciones de escasos recursos, ¿verdad? Y me parece a mí que por ahí es que debemos de pensar. No se trata de obligar a que los informales se hagan formales en el corto plazo, pero sí se trata, como dice Jorge, yo creo que la mejor consultoría que este país debería de pagar es en buscar una propuesta de cómo incorporar al sector informal a que cotice y a que pague incluso por la vía fiscal. Ahí estamos. Porque le va a solución. Fíjate vos que el sector formal de la economía, y yo lo entiendo, el sector empresarial dice, otro impuesto, me vuelven a cargar otra vez a mí, ¿verdad? Siempre toda la estructura impositiva del país se basa en que me cargan siempre a mí, siempre a los pocos. A los buenos. Por supuesto, a los asalariados, porque nos quitan del salario inmediatamente, ¿verdad? Y al sector empresarial, cuando hay una enorme masa de población que no está ni cotizando el seguro, ¿verdad? Y por lo tanto no está aportando a este concepto del sistema de pensiones, ni tampoco está pagando impuestos, y por lo tanto el Estado tampoco tiene ese recurso por la vía fiscal, ¿verdad? Gran número del sector informal son autoempleados. Y dentro de esos hay profesionales también. Sí, bastante. Me decía un muchacho que se fue a trabajar a los Estados Unidos, hizo su ahorro, regresó y compró un taxi. Y me dice, viera cómo he ido yo al seguro, cómo he hecho gestiones, porque yo quiero cotizar. Y me dicen de que yo no puedo, porque la empresa solo soy yo. Pero él estaba dispuesto a pagar y hizo gestiones responsablemente porque quería. Es un hombre con aspiraciones y con visión de futuro. Pues trabajó en Estados Unidos, hizo un ahorro, con ese dinero compra su herramienta de trabajo, que fue el taxi, ¿no? Pero me dice, yo quiero cotizar, pero no me dejan porque dicen que no puedo cotizar. Pero mira, yo diría de que para orientar a la población en este debate que se tiene allá afuera, nosotros volvámonos a centrar un poco en las propuestas, hombre. Miren, yo he examinado de alguna forma las dos que conozco. Una es la de la ICP, o Iniciativa Ciudadana, ¿verdad?, para las pensiones, y la otra es la del gobierno. Yo les sugeriría a ambos grupos
en primer lugar, transparencia y claridad en el propósito de las propuestas, ¿verdad? Porque realmente no se puede ofrecer una pensión equivalente al 100% del último salario porque ese es un engaño. O sea, coincide entonces con uno de los representantes de ese fondo que sostiene el ingeniero René Novelino, que dice que todo estudio debe de estar acompañado de un impacto financiero, es decir, de un estudio. Un estudio financiero. Si no, estamos hablando carburo, como de dicen, populismo, ¿no? Populismo. Voy a hacer una pausa comercial, seguimos con este análisis porque de eso se trata, buscar la esencia de lo que está en el debate afuera y qué es lo que verdaderamente hay que descartar y darle el paso siguiente. En junio, si no se entra y no se tiene claridad de dónde se va a hacer esto, julio, se va a caer un problema mucho más serio. Y luego octubre. Y luego viene y también qué es lo de las propuestas que no se debe hacer, porque en una de las propuestas estamos regresando al sistema del Ministerio de Hacienda cuando pagaba las clases pasivas allá por 1920 y algo, que se pagaban las pensiones de los profesores, de los militares, a cargo del presupuesto nacional. Hablamos de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Sí, por supuesto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros y a usted por estar participando ya, enviando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Gracias. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Colegio Bilingüe Cuscatlán, formando una generación de líderes. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Colegio Bilingüe Cuscatlán. Bueno, a propósito, queremos decirles a ustedes que Colegio Bilingüe Cuscatlán tiene como objetivo formar una generación de líderes con excelencia académica y valores morales. Visítelo en Nuevo Cuscatlán. Continuamos con el análisis este día de lo que teníamos. Solo quiero sumar un poco a la discusión para que la tomen en consideración de este cuarto proyecto que se ha conocido y que propuso la fracción del Partido Gana. Entre otras características que tiene esta propuesta es de reforma, incluye aumentar la edad de retiro para las mujeres, incluir a cotizantes de la Fuerza Armada, la competencia de un sistema de pensión público y privado, diferentes regímenes de inversión y que el Estado siga pagando pensiones mínimas, entre otros. Mire, dos opciones, le está dando dos opciones. Esto es parecido a la que plantea el gobierno, ¿no? Fíjate que tú planteaste una segunda pregunta, que era la reforma del 98. Sí, ¿qué experiencia nos dejó? Mira, entiendo que no muy buena, ¿no? En aquel momento, cuando se evalúa el sistema de pensiones, se mira que, por ejemplo, el INPEP iba a caer en esa situación que tú mencionaste, de que los jubilados iban a hacer una carga bien fuerte, porque el INPEP era del sector de empleados públicos. Y el empleo público no te crece al infinito como para que el denominador aguante y mantenga una relación adecuada de jubilado con cotizante. Esa reingeniería es la que en primer lugar se recomendó para evitar lo que está pasando con el ISFA. Justamente ese es el caso del ISFA. Y eso iba a suceder a largo plazo con el INPEP. Entonces, cuando se hace esa reforma, y ya mencioné las cantidades astronómicas del costo previsional, ahí en ese momento era lo indicado para hacer la reflexión qué hacer con una reforma de pensiones. Por ejemplo, Costa Rica mantiene su seguro social y tiene las cajas de pensiones. No han creado el déficit fiscal, que es el que está ahogando ahora al gobierno y está preocupando a los cotizantes, porque dicen, el gobierno ya se llevó 6,000 millones de mi ahorro. ¿Quién me los va a devolver? ¿Cómo va a ser mi pensión? Entonces, ahorita el mecanismo que tiene la otra propuesta me parece que es un tanto arriesgada y creo que hay que convenir en una situación. Cuando tú le decís a la persona, esta es tu cuenta individual, o sea, es tuyo, ya la gente no lo quiere sacar de la bolsa y no quiere aceptar de que le van a quitar lo que él ha ahorrado.
Y eso el gobierno tiene que abrir bien los oídos de que propios y extraños no están a favor de un traslado de fondos así de esa manera. Eso es en cuanto a lo que es aquella reforma que se hizo y con la consecuencia que mencionó Jorge, le quedó al sector, al gobierno, la carga fiscal de los 40 y tantos miles de jubilados y ese es el gran problema que tiene el gobierno ahorita. Ahora, he revisado, hoy voy al otro lado, he revisado la propuesta de la iniciativa ciudadana y debo de decir, porque he insistido en los grupos de trabajo con los que he estado reuniéndome, que incorpora por primera vez el factor de solidaridad con aquella, la reserva para longevidad y la forma de cotizarlo. Que se puede mejorar, yo invitaría a la iniciativa ciudadana que estudie la forma de mejorar el elemento de solidaridad que ya incorporaron. Esa es una. Y luego la otra cosa que yo también creo innecesaria aquí en la reforma que propone el ESP es crear el comité actuarial. Hay una superintendencia de pensiones que tiene un rol que jugar muy importante y la ley se lo dio en aquel momento y dice en su penúltimo párrafo que la superintendencia vigilará y le dirá al Ministerio de Hacienda y le establece bien clarito las responsabilidades. Yo creo que la parte actuarial, bien, así como tiene la superintendencia la veo ausente en este debate. Tú estás la veo planteando... muy ausente, no sé si es el gobierno el que le ha dicho apártate porque esto es nuestra bandera, pero yo la superintendencia de pensiones y sistema financiero creo que es también, ¿verdad? Sí, está ausente en este debate. Y digo esto, hago este comentario y qué lástima porque uno de los conocedores de la materia en el tema de pensiones es el superintendente. Sí, mira, con Ricardo hicimos el estudio. Hombre experto en este tema. Con Ricardo hicimos el estudio cuando él fundó su empresa que se llamaba Profuturo, sí, que lamentablemente por el tipo de cotizantes que tuvo y que la ley le exigía un capital en base al número de cotizantes y no al monto cotizado fue que tuvo que cerrar. Te voy a leer lo que dice el párrafo 6 del artículo 224. La Superintendencia de Pensiones estimará anualmente los recursos necesarios para que el Estado cumpla con las obligaciones con el sistema de ahorro para pensiones público y con el sistema de ahorro para pensiones y lo remitirá al Ministerio de Hacienda para su incorporación en el presupuesto respectivo. Ahí hay un rol que no puede la superintendencia. Pero por eso dije yo, o lo ha apartado o es que él también está detrás, digamos, pero él levantó la mano y juró cumplir con la ley. Sí, pero lo veo bastante ausente en Lo esto. que pasa es que él es parte del gobierno. Claro. Y el gobierno ha hecho de esto un debate político. Y el superintendente tiene las herramientas técnicas para dar una opinión. Vea, por ejemplo, la reforma debería incluir que las AFP no ganen de la recaudación del fondo, sino que ganen de la rentabilidad de ese fondo. Segundo, que también tengan la posibilidad de que el gobierno no esté cayéndole encima a ese fondo a cada rato, y de los cuales ya le debe como 5.000 millones al fondo, y el gobierno tiene problemas para pagar el capital e incluso tiene problemas para pagar los intereses de ese fondo. Y seguir pagando las pensiones. Y seguir pagando las pensiones. Por lo tanto, se tiene que buscar una solución integral, porque tampoco el gobierno siempre va a tener déficit, porque ahorita casi no tiene cotizantes y todos son jubilados prácticamente. Y hay que pagar la pensión. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Bueno, hay que ampliar la base de cotizantes. Acuérdense del sector informal. Ahí hay gente que quiere cotizar y que estaría dispuesto a cotizar porque quisieran tener la oportunidad de ser atendidos en el Seguro Social, quisieran tener la oportunidad de que en su vejez pudieran tener una pensión de vejez. Pero como que nos estamos chasqueando en un mismo, en un mismo lugar, ¿no? No buscamos soluciones que sean más, que resuelvan el problema de fondo, sino que salvar el escollo de ahorita, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? En esa dirección, me parece importante lo que ustedes han dicho y lo que tú introduciste, Ernesto, que es el rol de Ricardo Perdomo, el superintendente. Ricardo ya salió públicamente descalificando la propuesta de la iniciativa ciudadana. Sí, tomó posición como superintendente y le señaló ciertas inconsistencias desde el punto de vista financiero a lo que es la sostenibilidad como tal.
Pero yo creo que él debería estar jugando un papel desde la perspectiva técnica del lado del gobierno que oriente la discusión. Claro. Él debería estar formando parte seguramente de un equipo de supervisores de esta consultoría a la que se refería Lorena Peña, que nuevamente la comisión en la Asamblea ha decidido contratar. Entonces, me permito sugerir de nuevo que le bajemos absolutamente el ruido al tema de pensiones desde la perspectiva política, que ya no sigamos debatiendo este tema públicamente y de la manera como se está haciendo, que ya no nos sigamos desacreditando entre las diferentes instancias políticas, sino que realmente respetemos la especialización de cada uno. A mí no me cabe la menor duda que las AFPs que han estado manejando esto, ¿por cuántos años? Por 18 años. 18 años. Algún nivel de experiencia tienen en el tema y por lo tanto es importante respetarlos y escucharlos. No puedo descalificarlos con el criterio de que como son propietarios, miembros de la oligarquía del país o de los que fueron oligarquía del país, entonces ya de antemano los descalifico. No, desde el punto de vista técnico, el conocimiento que ellos tienen y el grado de profesionalismo que ellos tienen merece todo el respeto. Además tienen derechos adquiridos mientras no se tomen decisiones que les quiten a ellos sus derechos adquiridos. Por lo tanto, no se puede ni siquiera poner en cuestionamiento si tienen derecho o no tienen derecho, si son por ley los administradores del fondo de pensiones, ¿verdad? Por lo tanto, tienen derechos adquiridos reconocidos por la legislación. Entonces, dejemos de seguir descalificando a las administradoras de fondos de pensiones, pero por otro lado, también el sector de oposición deje de descalificar al Ministerio de Hacienda, que está intentando también resolver un tema fiscal que es grave. Por supuesto que mezclar el tema de pensiones con el tema fiscal no es lo más conveniente, debería de haber cierta asepsia y pureza, ¿verdad? Creo que ese ha sido el principal escollo para que pueda aceptarse ese tipo de reforma. Ahora, el sistema de capitalización individual, hay que ser claro con la gente de que su pensión, que no pretenda el cotizante que va a tener el 70% de pensión cuando se jubile. Eso no hay en ninguna parte del mundo va a ser así. ¿Por qué? Porque está sujeto a los vaivenes del trabajo, del nivel de salarios, a la rentabilidad y a una serie de factores que no están bajo el control de unas instituciones, sino que es el mercado el que va regulando ese tipo de situación. Entonces, lo primero, y ahí vi una cosa que pusieron, dice que los trabajadores desconocen de todo esto, como un de mensaje lo que estamos hablando nosotros. Mensaje ¿verdad? que está enviando a la ciudadanía. Entonces, yo creo que ahí nos está diciendo algo que se requiere que tanto las AFP como el gobierno tienen que abocarse a la población y ser claros, sinceros y transparentes. Mire, vamos a montar un sistema de pensiones que a usted le va a garantizar en su vejez una pensión equivalente al 45% de su último salario. ¿Cuánto es eso? Pues mire, si usted gana $500, pues va a tener 200 y fracción de dólares. Y no ofrecerle que le va a pagar, si gana 500 va a pagar 600, porque mi sistema es mejor. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo dice. Esa es una de las cosas que también yo le pediría a las dos partes y luego abandonar las posiciones políticas e ideológicas. Acuérdense que la reforma del año... Pero es una solución política. El problema técnico tiene la solución es política. Es que aquí viene que no debería de serlo, es otra cosa. ¿Cómo se da la reforma en el 98? Acordémonos, sos economista, tú también, como abogado. ¿Se recuerdan que en el año 98 estaba de boga el consenso de Washington? Donde vinieron las privatizaciones, la reforma, pero también el consenso de Washington recomendaba medidas de control y supervisión apropiadas para las instituciones en el país no se hicieron, fueron ausentes. Apúntelo porque usted preguntó cuáles son las causales de todo. Apúntelo porque esa es una de ellas. Y luego viene y se establece que el mercado es mejor que el Estado. Nosotros venimos como economistas de varias corrientes de pensamiento económico y al menos creo que, no sé si Federico se recordará, de que a nosotros nos hablaban de la intervención del Estado por aquella teoría de John Maynard Keynes, donde el Estado orientaba, no se metía, sino que orientaba la actividad económica. Hasta eso fue descalificado y se sacó de la estructura de funcionamiento económico. Entonces solo es Estado, solo es mercado, y el Estado pues solo supervisa. Entonces, esas son las dos posiciones que tenemos hoy en día. Es viable subir la edad de jubilación en las mujeres como lo plantea Ghana. ¿Es viable la incorporación de los militares en el sistema? Hablamos de esto cuando regresemos. Es que eso ya estaba en el Seguro Social y lo cambiaron
por lo que estamos hablando, por cuestiones políticas. Ok, por cuestiones políticas. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con ese punto. Colegio Bilingüe Cuscatlán, formando una generación de líderes. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Colegio Bilingüe Cuscatlán. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. Prueba la nueva Mega Stalker para saciar tu hambre. Con más carne y queso que nunca. Burger King, a tu manera, presenta. Bueno, la continuidad de este análisis muy interesante que hemos hecho sobre el tema de las pensiones y el letargo en que se encuentra la concreción del mismo. Es decir, más allá de toda esa amplitud de debate político que ha venido carcomiendo el tiempo, ahora vamos a entrar a una etapa mucho más crítica si no se resuelve, según lo que han dicho el mismo gobierno, porque no tiene plata para pagar en el mes de junio y julio, que se presenta un problema serio. Este día, por cierto, en consonancia con nuestro tema, el catedrático Fidel López Eguizábal de la Universidad Francisco Gavidia escribe un artículo en la sección de opinión de la prensa gráfica que lo titula "Con las pensiones no se juega". Vaya, A bueno, ver, vaya, te voy a ¿es plantear... viable incrementarle la edad de jubilación a las mujeres como plantea Gana e incorporar también a todo el sector de militares dentro de este esquema? Bueno, Tienen la palabra mire, los tres. Hay una cuestión que es de tipo demográfico. Ahí esta es otra técnica que se incorpora en el análisis de las pensiones, que nadie lo está tocando con profundidad. Aquí no tenemos un análisis demográfico de El Salvador actualizado. Costa Rica lo acaba de terminar mucho, tengo las tablas de ellos, muy actualizadas, muy llevadas a cabo. Aquí no la tenemos, sino que andamos como especulando. ¿Será mucho aumentarle? ¿Será poco? No, deberíamos de tener un estudio demográfico que nos diga, no, miren, las condiciones demográficas de la mujer han mejorado y por lo tanto es factible que la edad se suba porque su esperanza de vida es mayor que la del hombre y por lo tanto su pensión va a ser afectada por esa longevidad más prolongada. Pero no hay bases para poder establecer una afirmación. Esa es parte de esa situación. Ahora, ofrecerlo y ¿Qué decirlo... ¿Qué es esto? ¿Es más de lo mismo? ¿Populismo? Dijéramos, es buscar una... Y perdón, no estoy ¿cómo fue que tú desacreditando dijiste, per Jorge? se. Es un parche, ¿cómo es este Sí. parche? Es poner un Pero parche. no Es estoy parche. desacreditando No, per no. se la propuesta. Yo creo que al final todo es bueno. Como decía el ingeniero Novelino, Es que hay otra bienvenida cosa. a cualquier propuesta. Yo no puedo esa. desacreditar la de Gana porque no la tengo Sí. documentada. Pero resumir un poco los cuatro puntos. Hay otra elementales. cosa que debemos tomar en cuenta cuando pensamos en incrementar la edad para la jubilación, que somos un país con un gran número de desempleados. Entonces, si vamos a permitir que los que están cotizando ahorita se jubilen más viejos y somos un país con una alta tasa de natalidad, tenemos nosotros que de una población con una edad laboral de 4.700.000, la gente que está trabajando es 2.800.000 y los que están cotizando, ya sea al seguro o a la AFP, apenas son 700.000. Hay mucha gente que necesita tener una oportunidad de trabajo, pero aquí se han tomado decisiones erradas, como por ejemplo permitir, después de que un grupo de diputados llegaron a la tercera edad, tomaron un acuerdo hace cerca de 18 años. El decreto 100. De que se puede jubilar, cobrar la jubilación y ganar el sueldo del Estado. Realmente, si una persona ya es mayor y es tan importante para el Estado, en el pasado lo que se hacía era, se contrataba a un jubilado, pero inmediatamente dejaba de cobrar la jubilación y cobraba el sueldo. Hoy no. Pero ahora el Estado no tiene suficientes fondos y el país no tiene suficientes plazas. Vea usted, por ejemplo, ¿cuántos pensionados tiene el INPEP? ¿Cuántos? 44. Bueno, el INPEP tiene 53.000 jubilados. El ITFA tiene 22.000 pensionados. 60.000 ahí. ¿Sí? ¿El ITFA? No, ya sumándole lo ¿Sí? del INPEP, Jorge está tocando un tema que tampoco se discute en esas mesas de pensiones.
el sistema económico, el rumbo de la economía. Exactamente. Y yo creí que te vas a referir a la presión que va dando el joven por el empleo. Claro. Y eso es lo que estás enfocando, Sí. la presión que hay por el empleo y que el crecimiento económico del país no da, no tiene las condiciones para absorber esa gran cantidad de trabajadores. Mira, Ese es un problema. es muy importante lo que están ustedes ahorita considerando. Te voy a poner mi caso particular. ¿Cobrar 2 sueldos? No, No, la pensión y el no sueldo. cobro 2 sueldos. Digamos que yo ya estoy jubilado, ¿verdad? Me dieron mi saldo porque No, tenía 23 años. El tiempo de servicio no te daba. Ajá. Entonces decidí porque me dieran el saldo, que la ley te lo permite. Pero no estás en el Seguro Social. No, ahorita ya no. Ya no. Ya no. Ahorita no tengo seguro social, Que es de los ni problemas. cotizo. Eso se está superando en la reforma. Pero soy asalariado del gobierno. Entonces, a mí me parece importante lo que ustedes están planteando. Yo sentí la presión cuando ingresé al gobierno por gente joven, que con toda naturalidad me decía, es que no es correcto lo que está haciendo el Estado. Perdóname que te lo diga a ti, me decían, porque tú eres un caso. Pero ¿cuántas personas están en tu condición? Que ya se jubilaron y siguen siendo asalariados del Estado, que es exactamente a lo que te has referido. Yo, en ese sentido, tengo una posición muy clara. Si hay una decisión en aras de ir resolviendo este tipo de problemas, una probablemente sea esa, que el Estado haga un recuento de todas las personas que estamos jubiladas como tal y estamos asalariadas de una sola vez y que le dé oportunidad a gente joven. En concreto, ¿Qué es lo que mujeres con edad de jubilación arriba de lo que tiene ahorita. Mira, a mí eso no me preocupa. No me preocupa que la mujer está buscando igualdad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues entre el hombre y la mujer que se equipare. Incorporar a los militares dentro del sistema como la propuesta de Gana. Tampoco me preocupa en tanto que no sea clientelismo político lo que ando buscando con la Fuerza Armada. ¿Verdad? Sí coincides entonces en el primer planteamiento que hacías a fondo de esta propuesta de Gana, y perdona, no estoy promoviéndola ni desacreditándola, simplemente expurgando un poco los campamentos que hay. En esta propuesta, mira, lejos de aliviar la situación fiscal, la agrava al Estado. Es que lo que te dije al principio, si es que en el 98 eso se tuvo que haber hecho, incorporar al ITSA de una sola vez. ¿Por qué no lo hicieron? Habría que ir a ver los papeles allá. Pienso que de las propuestas que se han hecho, la que ha hecho un planteamiento que intenta reducirle el impacto al Estado, por lo menos en su expresión, es la de la iniciativa ciudadana. Sí, Creo, a mí me pareció ¿verdad? como Entonces, cotizante. no estoy diciendo, pareció atractiva. No estoy diciendo ahorita que sea la mejor porque no he hecho un estudio financiero a fondo de la sostenibilidad ni del esquema que proponen. Habrán especialistas para ello. Pero sí creo que están sobre la mesa ya suficientes propuestas con suficientes parámetros que deben de ser considerados en una reforma del sistema. ¿Qué piensas tú tú de esta declaración que hiciera uno de los promotores de esta propuesta, que por cierto la colocaron el día de ayer, Guadalupe Vázquez, diputado? Dice, nuestra propuesta no es confiscatoria, se respeta el ahorro de los trabajadores y busca una mejor rentabilidad para que su retiro tenga un mayor porcentaje de pensión. Ese es un punto central que me gustaría invitar a los colegas que lo comentaran. Bueno, ok, hemos hablado de los ausentes, de los que no cotizan, pero los que sí cotizan no son los dueños, pues. Bueno, y si son los dueños, ellos están en la obligación de ser solidarios con el resto de la población que no cotiza. Me pregunto entonces, el concepto de solidaridad, ¿hasta qué punto respeta o no derechos? Bueno, fíjate que ¿verdad? precisamente... Porque permitidme, para regresar a mi caso, y se lo quiero plantear a la población porque lo entenderá mejor. Es el que conoces Es el bien. que conozco mejor, ¿verdad? Cuando yo llego y planteo, estoy en mi edad de retiro, entonces me dice Confía, que es la AFP que ha manejado mis recursos, usted tiene dos opciones. Tiene 23 años, no cumple los 25. O usted trabaja y cotiza 2 años más para llegar a los 25 y entonces después se le va a dar una pensión vitalicia hasta que se muera, ¿verdad? Y va a tener cobertura de seguridad social, etcétera. O usted tiene opción, porque la ley se lo da, de que se le dé su saldo. Si usted toma esta opción de que se le dé su saldo, queda sin protección de seguridad social. Entonces usted tiene que tomar la decisión. Yo tomé una decisión, ¿verdad? Concreta. Con esa decisión que yo tomé, que era que me dieran mi saldo, yo me encontré con un ahorro después de 40 años de ser empleado,
que no lo tenía en mi cuenta bancaria. Lo había venido acumulando lentamente a través de los años y a través de mi trabajo, y de repente me encuentro con una masa de recursos que me permite hacer una inversión, comprar una casa que no la tenía. Compré una casita en Ataco, por cierto, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, entonces yo digo, ajá, y todos aquellos que están en mi situación, que tienen la posibilidad de tomar esta opción, que sus recursos que cotizaron toda la vida de su trabajo son de ellos, ¿verdad? ¿Por qué los voy a sacrificar con una medida de solidarismo? ¿Por qué no busco otras opciones que permitan siempre ser solidarios con la población, pero respetar los derechos de la gente, ¿verdad? Sí. Es que cuando la propuesta del gobierno desgraciadamente no aclara esa situación y simplemente lo que hace es un traslado de fondos. Ahí es donde se ha parado toda esta propuesta, porque solo decir, mire, de los que tienen menos de 2 salarios mínimos vienen para un instituto público y aquí se va a quedar, eso la gente no lo va a aceptar. Eso yo creo que el gobierno debería estar claro que la gente, lo que dijo el diputado, no se va a confiscar, que no lo va a aceptar la gente. No pero también el mensaje que se le está llevando al trabajador, que es el dueño del dinero, pues porque son los cotizantes o los que ya cotizaron, los dueños del dinero. Hay derechos adquiridos. Simplemente el dinero está en el control de otras manos. Lo manejaba, antes lo manejaba el Estado nada más, ahora lo manejan las AFP y lo maneja el gobierno. Creo que no hay que satanizar ni al gobierno ni a las AFP. Hay que tomar conciencia de que si al gobierno le quedan solo los que reciben pensiones y casi ninguno cotiza, el gobierno va a tener... Tiene problemas. Y como tú dijiste, Mauricio, se calculó de que ese desfase le iba a tener un costo como de 18 o 19 millones de dólares. 1.000 millones. 19 mil millones de dólares al seguro. Pero no hay que satanizar tampoco a las AFP, porque las AFP, si bien no deben cobrar por su administración del fondo, del dinero del fondo, sino que de las utilidades que ese dinero produce, tampoco debe limitársele a que solo el Estado, como el 80% del fondo de las AFP, se los debe el Estado, y el Estado pagándole una miseria de intereses, e incluso sin atender la resolución de la Corte, que le ordena que se suba esa tasa de interés. Mira, Jorge, tú eres empresario y Federico economista. Cuando tú tomas medidas de tipo político, o crees que sos un economista político y sugerís amarrar la rentabilidad a la tasa LIBOR, te da risa, pues, porque realmente ese fue un gran error. Gravísimo error. Es no entender el funcionamiento del mercado financiero local. Es que aquí tenemos unas mentalidades un poco raras. Ok, vamos a ver, recordemos que el tiempo corre. Se le está acabando el tema de gobernar, en este caso al actual partido, y estamos frente a 2 eventos electorales. Mucho ojo con las pensiones, con ese dinero del pueblo no se juega, cierra el ciclo. No, permíteme, Neto, es que este no es problema de gobierno, este es un problema de Estado. Es decir, esto no lo miremos porque entonces volvemos a caer en ese estiramiento. ¿Qué piensan ustedes de ese tiempo que apremia, entonces, para ir cerrando un poco este ciclo, como lo plantea el catedrático de la universidad? Me voy a la pausa y regresamos un poco con este análisis concluyente que nos permita de alguna manera coronar un poco el análisis técnico, que me parece muy interesante, muy fuera de toda, digamos, sesgo ideológico que se ha planteado este día. Así es que quiero aprovechar y enviar saludos cordiales a los estudiantes de Economía de la Universidad, de la Escuela ESEM. Gracias por estar activos y permanentes participando, así como también de la Universidad Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros. Prueba la nueva Mega Stacker para saciar tu hambre, con más carne y queso que nunca. Burger King, a tu manera. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tiempo está corriendo. Vamos a un análisis concluyente. A ver, los tiempos electorales están desde luego ya carcomiendo lo que serían las discusiones profundas, serias, como lo que hemos estado hablando este día, que es precisamente qué modelo optamos para poder tener seguras las pensiones. Bueno, yo te decía, Neto, de que este no es un problema de gobierno, De gobierno. de partido, ni de gremiales. Este es un problema de Estado que está realmente apretándole el zapato a quien conduce el gobierno. Porque ¿Cómo eso sí hay que desligar, decirlo, cómo ¿verdad? desligar contaminarse de ese ambiente electoral? Un tema tan importante, tan profundo, ¿cómo es este? A ver. Mire, si fuesen por un momento responsables quienes constituyen la clase política en este país y no lo tomaran como un debate político o un debate electorero, sino que responsablemente y con visión de futuro, porque también ellos van a ser un día jubilados o van a aspirar a serlo. Esto sí tiene solución. El sistema previsional puede funcionar si se amplía la base de cotizantes. Se puede ampliar la base de cotizantes porque hay el mayor empleador en nuestro país, es el sector informal, y no hay necesidad de andar constituyéndolo formalmente en empresas ni nada, que se constituyan para efectos de cotización en las AFP. Yo no veo mal el funcionamiento de las AFP. Normalmente los políticos toman decisiones para granjearse simpatías. Por ejemplo, el INPEP y el seguro gastan demasiado en manejar el fondo. Hacen clubes privados, hacen centros de recreación, hacen esto, hacen lo otro, y después no hay dinero para pagar a los cotizantes. Se puede. A mí me parece que la experiencia de las AFP es buena, que las AFP podrían tomar el control de las pensiones, pero que también Que hagan ajustes. que hagan ajustes, Que hagan ajustes. que ya no cobren de la recaudación, sino que de la rentabilidad del fondo, y que el Estado tampoco no le esté cayendo encima. Y podríamos ver también la forma en que las AFP asuman el pago de todas las pensiones de todos los pensionados del INPEP, de la Fuerza Armada y del Seguro, porque ya este sistema, así como está, para el INPEP y para el Seguro no funciona. Solo tienen jubilados, no tienen cotizantes, y sin cotizantes fracasa cualquier fondo. Entonces, que lo maneje todos los AFP, que se amplíe la base de cotizantes, y ya vamos a ver que este problema sí se resuelve. Paul Steiner dice, Ernesto, todas las propuestas de pensiones sobre la mesa utilizan a 24% de los trabajadores para subsidiar. De más no es solidaridad, sino es subsidio, lo demás. Bueno, es que yo cuando mencioné el tema de solidaridad, que está en la propuesta de la iniciativa, es porque están ellos proponiendo de que de la cotización, que la alzan al 15%, 5% de esa cotización de los activos más 3% de los ya pensionados va a ir a un fondo que se le llama para reserva para pensión de vitalicia de longevidad. Porque ahorita los pensionados, un gran grupo de pensionados y los que vienen, si no se hace esa reforma, van a terminar en pensión mínima una vez que se agota el saldo de su cuenta individual. Ahí es donde nace el concepto de solidaridad en este grupo de las AFP. Yo en ese sentido lo que le sugeriría a los de Iniciativa Ciudadana, que lo revisen, lo mejoren bien, porque la carencia de 20 años que le han puesto para acceder a eso es muy prolongado, ya fue criticado ayer en un programa, y creo que vale la pena revisarlo para acondicionar lo que se está ofreciendo. Creo y comparto mucho, Jorge, contigo, de que la eficiencia con la que se está administrando es buena, y que el ajuste, esa propuesta no la había escuchado, o si la había escuchado no le había puesto atención, que de la rentabilidad, que es bastante buena, realmente sí, porque si no, al abrir la competencia y un banco no te cobra por administrar tu dinero, pues la gente nota inmediatamente lo que está pasando. Pues qué gracia fuera que uno va a hacer una cuenta de ahorro y el banco me cobre por tener mi dinero y ganar dinero con mi... Y máxime que este es un ahorro obligatorio. Claro. O sea, a la fuerza. Excelente. Mira, yo creo que la sociedad y la sociedad política
debe reconocer que el problema que tenemos es un problema que nos atañe a todos y del cual hemos sido responsables las generaciones pretéritas y la nuestra. Porque desde que yo tengo uso de razón, desde el punto de vista de la economía, he venido escuchando cómo el gobierno se financiaba siempre de los recursos del INPEP y del Seguro Social. O sea que siempre ha habido un proceso de descapitalización y de utilización de los fondos de los cotizantes para contribuirle al Estado la insuficiencia de sus ingresos para poder acometer proyectos. Y en algunas ocasiones actos de corrupción, ¿verdad?, que obviamente han sucedido a lo largo de la historia. Yo quisiera cerrar mi participación diciendo lo siguiente, dos cosas. Primero, este debate es un debate respetuoso y usted podrá ver la diferencia, amigo de la audiencia. Cada quien ha buscado reconocer en el otro lo positivo que tiene. Bueno, pues eso le invitamos a la clase política que lo pueda de alguna manera reproducir. Y seguramente ese método nos llevará a un resultado distinto. Y segundo, solo quiero cerrar con esto, perdóname. A mis amigos funcionarios del Estado, a los ministros de Estado, al vicepresidente de la República que es responsable por la inversión pública, hacerle un llamado muy respetuoso a todos para que todo este ambiente de discusión y de polarización que hay alrededor de la política no haga parálisis en las inversiones del Estado. Ok, 10 segundos para concluir un poco en la apreciación. Sí, yo creo que las soluciones existen y no son complejas. Es de tener voluntad de decidir. No hay que satanizar ni a las AFPs ni al gobierno, y también invitar a estas instituciones, tanto las AFPs, la empresa privada y el gobierno, que no se estén acusando de ladrones los unos a los otros, porque entonces el fondo que es propiedad de los trabajadores tenemos el miedo que nos roben. Ok, se me fue el tiempo. 5 segundos. Bueno, simplemente que en la discusión haya, ya lo mencionaron, respeto, transparencia, y luego el respeto es hacia el trabajador, pues, ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Les agradezco a los tres el que nos hayan permitido colocar ese tema técnicamente muy importante en la discusión y el conocimiento de los salvadoreños. Gracias, los espero en radio hoy a las 6. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.